Es hora de decir, ya basta. Pues aquí estamos con nuestro gran invitado. Un lujo tenerte aquí, estimadísimo Ramón Grosfoguel. Conoces bien a México y a la UNAM y ¿qué para ti significa México? Bueno, para mí México es un país central de América Latina. Creo que es uno de los centros culturales y de producción de conocimiento más importantes, no solamente de América Latina, del mundo. Entonces, creo que es un lugar estratégico, fundamental, para tener discusiones de pensamiento crítico. Sí, siempre de alguna u otra manera a la vanguardia, ¿no? La Revolución Mexicana fue pues, la primera revolución social del siglo XX. El ejército zapatista, el levantamiento zapatista detonó todo este proceso de protestas contra la globalización neoliberal. Ahora, ¿no? El observador, Sheinbaum, un proceso político importante. Pero en este momento, en el mundo, México está como a contracorriente. Estamos en un momento de un neofascismo, un neocolonialismo brutal. ¿Qué es lo especial, lo que más te preocupa, estimado Ramón, sobre este momento que estamos viviendo en el mundo? Bueno, me preocupa mucho un imperio en decadencia que está dispuesto a hacer cualquier locura. O sea, lo que estamos viendo es como la decadencia de la noche oscura de los 500 años. Mm. Y en esa etapa en que estamos, pues es muy peligrosa porque es un tigre herido de muerte, que puede tener reacciones fortuitas mucho más violentas de lo que hemos visto hasta ahora. Recordemos que Estados Unidos es un imperio con un arsenal de bombas nucleares, Ujú. tiene el ejército más poderoso del mundo. Entonces, en un momento de decadencia pueden ocurrir cosas muy nefastas para la humanidad entera. Entonces, yo veo este momento como un momento peligroso, pero al mismo tiempo un momento que anuncia cambios importantes para la humanidad. O sea, el que estén las crisis siempre son momentos de oportunidad. Entonces, esta crisis puede abrir un nuevo momento histórico de transformaciones. La comparación con el fascismo clásico, con Sí. Hitler, Mussolini, que salen después de la Primera Guerra Mundial, justo en un momento de crisis civilizatorio mundial, ¿es adecuado o es muy diferente realmente? No, yo creo que estamos hablando del ascenso de dos tipos de fascismo. Ujú, Está el proyecto del fascismo de toda la vida que viene del siglo XX, y es tipo Trump, por ejemplo. ujú. Y está el fascismo de Davos, de las élites del capital financiero de Davos. El que viene de toda la vida, ese fascismo desde el siglo XX, es un fascismo que muy peligroso. Yo le llamo los bomberos del capitalismo, Ujú. porque ellos aparecen siempre a apagar el fuego de las crisis del sistema capitalista. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen casi siempre buscando chivos expiatorios. Ujú. Y esos chivos expiatorios siempre está acompañado de un discurso racista. Deshumanizan una parte de la población, entonces le ponen la atención a los trabajadores que están sufriendo una crisis fuertísima en este momento. Por ejemplo, los trabajadores blancos americanos, en lugar de movilizar su descontento contra el sistema Ujú. económico, político, militar, financiero, pues lo movilizan contra trabajadores que están en peor situación que ellos, a través de los discursos racistas, a través de la xenofobia. Y lo estamos viendo en Europa también. Pero lo estamos viendo también en América Latina, cuando vemos personajes como Milei, por ejemplo, que es un personaje fascistoide, que está ahí haciendo barbaridades, ¿no? Cortando derechos, Ujú. recortando derechos, reprimiendo fuertemente a los movimientos.
etcétera. Entonces, estamos hablando del ascenso de ese fascismo, pero hay otro que es el fascismo del capital financiero de Davos, que han entendido que el capitalismo, porque estos viejos fascismos vienen a salvar el capitalismo Ujú, de su crisis, y por eso yo le llamo los bomberos, vienen a apagar el fuego. ujú. Este, Generar cierta legitimidad social, un proyecto político que ayude a que se mantenga, ¿no? que el sistema se mantenga, que el capitalismo se renueve, que Ujú, siga ahí, que no sea derrocado. En el siglo pasado lo vimos también con los fascismos del siglo pasado que hacían lo mismo, sí, canalizaban el descontento de las claro. clases trabajadoras hacia archivos expiatorios. En la Segunda Guerra Mundial, el caso más, bueno, los gitanos, los judíos, Ujú, etcétera, sometidos a exterminio. Pero ahora, en este momento, el capital financiero de Davos se está planteando cosas muy perversas. Se está planteando que hay una crisis ecológica, ujú, ujú, y que esa crisis ecológica se debe a que hay demasiados seres humanos, ujú, no a que hay un sistema que está produciendo un desastre ecológico planetario. No mira las estructuras sistémicas, económicas de la civilización en que estamos metidos, de la modernidad capitalista ujú, occidental, sino que lo que pasa es que hay muchos seres humanos y lo que hay que hacer es reducir la población del mundo mm, de manera significativa. Entonces, están hablando de que hay 8.000 millones de seres humanos, hay 6.000 millones de más, y que lo que requiere el planeta es 2.000 millones de seres humanos. Estas son las teorías malthusianas que se usaron en el siglo XIX por el economista claro. que se están reciclando ya no en términos de la pobreza, el desempleo, que era lo que enfrentaba Malthus en el siglo XIX, y decía, el problema no es en las estructuras capitalistas, el problema es que hay muchos seres humanos y hay que reducir la población. Entonces, Y es- esta gente dice lo mismo, pero con el sistema en que estamos para el tema ecológico. A ellos no les interesa ya la pobreza ni el desempleo, lo que les interesa es el tema ecológico y dicen son ecomalthusianos. mira. Y entonces, Y ahí viene, por ejemplo, la obsesión con la IA, ¿no? La inteligencia artificial que puede reemplazar a la clase trabajadora. Ellos se imaginan claro, eso, pues, claro, ¿no? claro. Ellos lo que están es Ujú, planteándose, vamos a reducir la población del mundo a dos ujú, mil millones y esos 2.000 millones que sobrevivan, ahí viene el otro proyecto, el transhumanismo, ujú, que Harari, ese historiador, ujú, filósofo israelí, que es uno de los pensadores de ujú. Davos, está planteando el tema del transhumanismo, utilizar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, digitales, para robotizar a los 2.000 millones que sobrevivan en la reducción poblacional de 6.000 millones. Ahora, avancemos rápidamente hasta principios del siglo XXI, cuando simplemente no necesitamos a la gran mayoría de la población, porque el futuro consiste en desarrollar tecnología cada vez más sofisticada, como la inteligencia artificial y bioingeniería. ¿Cómo van a reducir 6.000 millones? Bueno, pues tiene que haber algún proyecto que de alguna manera reduzca la población utilizando también las nuevas Ujú. tecnologías. Ahí está Gaza. Gaza es un laboratorio de Davos, de las tecnologías de Davos, donde están usando inteligencia artificial para exterminar poblaciones. Pero entonces, Davos está peor que Trump. O Ujú. sea, bueno, yo también pensaba eso en cierto sentido, que Biden era peor que Trump, ¿no? O sea, Biden es Davos, ¿no? Bueno, es la cara de este liberalismo globalista y el fascismo más político, ¿no? El fascismo político y el económico quizás puede ser la distinción. No es para dar ninguna apología a Trump ni a Milley, pero ubicar por dónde están los poderes. En ese sentido, incluso el pleito entre Elon Musk y Trump será con esa coordenada, ¿no? Ujú. Trump más interesado, al final de cuentas, en cierta legitimidad política hacia su pueblo, y Elon Musk obsesionado exclusivamente con este proyecto de aniquilación y de limpieza étnica y poblacional. Pero al final de cuentas, son dos caras de la misma moneda, dos cabezas de la misma hidra, Sí. o o están peleados, o esos son dos Sí, proyectos. son dos proyectos que están encontrados. Es Ujú, decir, el proyecto, porque ahí está el tema de ecológico, ujú, porque el viejo fascismo tipo Trump son negacionistas ujú. del tema ecológico. Los otros dicen, sí, sí, hay un problema ecológico, pero la solución es exterminar 6.000 millones de seres humanos, reducirlo a 2.000 millones. En términos de las nuevas tecnologías,
Los de Davos dicen el transhumanismo. Estos de los viejos fascismos tienen una visión crítica del transhumanismo porque ellos defienden el viejo humanismo burgués occidental, racista, capitalista, y que la mayoría de la humanidad no son humanos, son subhumanos, Claro. ¿no? Ese viejo racismo. Estos otros tienen también el racismo ahí, pero están planteándose el transhumanismo, es decir, vamos a robotizar los 2.000 millones que sobrevivan al exterminio que necesita la humanidad para poder salvar el planeta del desastre ecológico. ¿Bien? Estas son las lógicas perversas. Bien, en términos del el tema del Estado, los viejos fascismos quieren un Estado soberano imperialista de toda la vida. Estos nuevos fascismos, tipo Davos, ellos quieren saltarse los Estados-naciones. Ellos quieren saltarse la soberanía de los Estados. Ellos quieren un Estado mundial en el cual todo el mundo esté subsumido ahí. Ellos quieren destruir los Estados. Pues Ellos ni siquiera quieren un Estado gobierno mundial. Ni siquiera es gobierno, más bien es un neofeudalismo mundial, o sea, ellos un hablan- Estado como tal tampoco, Ellos ¿no? hablan de un gobierno mundial, es la palabra que usan. ¿Bien? Mira, Entonces, ellos dicen que hay que pasar a esa etapa donde haya un gobierno mundial y todos estos estados con cierta soberanía, más o menos, pues eso hay que eliminarlo porque ellos quieren un control más directo claro. sobre las poblaciones y sobre los territorios del planeta. Ellos no quieren fronteras ahí que le pongan límites al capital de alguna manera. O sea, eso implica acabar totalmente con cualquier fantasía democrática. No. Chao, democracia. En otras palabras, que eso se decida de arriba para abajo, desde ese gobierno mundial, y entonces saltarse todo lo que tiene que ver democracia y todo eso. Lo otro que plantea, bueno, el capitalismo hay que salvarlo, dicen los viejos fascistas, son capitalistas. Los otros dicen el capitalismo tiene los días contados y lo que tenemos que hacer es crear un nuevo sistema histórico que va a ser peor que utilizando las nuevas tecnologías digitales, que es lo que alguna gente ha teorizado como tecnofeudalismo, porque es una especie de feudalismo de las nuevas tecnologías de las plataformas digitales mundiales, donde para tú poder vender un producto vas a tener que pagar una renta usurera, como era en los viejos mercados feudales, al señor feudal, que es el dueño de la plataforma. Entonces tenemos unos individuos en el mundo que son una especie de feudales, pareciera ser unos señores feudales, pero Así de es. plataformas digitales. Entonces esto implica el fin del capitalismo, nada más pasar a otra Otra etapa, a un sistema de organización. peor que este. Por eso es que en el foro de Davos invitan a gente como Piketty para hablar de las desigualdades del capitalismo. Ellos sí, hay desigualdades, hay que acabar con eso. No, pero en serio, No me digas. sí. Piketty es uno de las personas invitadas a hablar de las desigualdades del Y capitalismo. él no se da cuenta, uno no sabe para quién Yo no trabaja. sé, yo no tengo idea de cuál es la agenda personal de Piketty. Yo sí te puedo decir que hay mucha socialdemocracia europea y mundial que hoy miran la agenda de Davos y en apariencia, como hablan de problema ecológico, de desigualdad del capitalismo, hablan, por ejemplo, de temas de género. Ellos creen el feminismo. Los fascistas de toda la vida son patriarcales y negacionistas. Estos no, estos dicen, pero claro, no defienden el feminismo por las mismas razones que tú y yo defenderíamos el feminismo. Lo defienden porque para ellos el que las mujeres puedan abortar masivamente, puedan controlar la natalidad y todo eso, es parte de la agenda de la reducción de la población del mundo. Entonces, es un tipo de feminismo muy perverso, muy occidental, donde el tema es que las mujeres controlen la natalidad de alguna manera de sus cuerpos y todo eso. Entonces, es muy perverso. Tú lo miras así superficialmente, John, y le pasa a mucha gente de izquierda, y lo miras por encima y pareciera ser un proyecto progresista. Pero cuando empiezas a ver las soluciones que plantean, ahí es donde se ve claramente que no tiene nada que ver con progresismo ni con izquierda. Te interrumpo un segundito en esta frase contundente. Vamos ahorita a un breve corte y regresamos para nuestra tercera cuerda para seguir reflexionando sobre estos temas con Ramón Grossfogel.
Pues aquí seguimos con Ramón Grossfogel, nos está dando toda una cátedra de concientización global. Es muy importante lo que dices. Sí, todavía Davos tiene esta halo de pues, legitimidad progresista. Vino Macron recientemente aquí a México y todo el mundo muy contento, que de alguna manera la idea de que él representaría una visión moderna. En los Estados Unidos, esta idea de que para parar a Trump necesitamos un buen demócrata, ya andan queriendo candidatear al gobernador de Pennsylvania, no me acuerdo cómo se llama, pero un cuasi sionista, moderado, centrista. Mamdani sí implica, eso sí es otra cosa, ¿no? ¿Estarías de acuerdo? O sea, sí hay una corriente de izquierda que está presente en el mundo, no es que todo esté perdido. Aquí mismo en México hay corrientes populares de izquierda muy importantes, pero sigamos por esta veta de la crítica a Davos. ¿Por qué no hay que creer en eso? ¿No? O sea, hablan de feminismo, hablan de ambientalismo. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que ellos tienen un proyecto de usar las nuevas tecnologías para crear un sistema histórico más autoritario y más perverso. Me refiero a lo siguiente, ellos lo que quieren es robotizar a los seres humanos. Ellos quieren que una parte de la humanidad desaparezca, reducir significativamente la demografía humana del planeta y que entonces esos que sobrevivan se convierten en una especie de robots controlados desde la nube. A nombre de que es muy atractivo lo que te dicen. Dicen, no, vas a tener más memoria, vas a tener más rapidez de inteligencia, vas a tener acceso a la nube directamente desde tu cerebro. Todas estas tecnologías están ya ahí, listas a implementarse, ¿sabes? Esto no es una ciencia ficción de aquí a 100 años. Hay ya administradores o ejecutivos de muchas de estas plataformas que han renunciado públicamente a sus trabajos para hacer la denuncia pública de que estamos a la vuelta de la esquina de un transhumanismo de este tipo. Entonces, ¿por qué Davos es peligroso? Porque Davos está creando un nuevo sistema histórico peor que el sistema capitalista. O sea, los algoritmos van a quedar como juego de niños alrededor de lo que esta gente se está planteando. Que ya no va a haber una autonomía de los seres humanos en el transhumanismo de pensamiento, de acción, sino que van a teledirigir tus gustos, tus deseos. Es un poco como la película aquella de Matrix, ¿no? Donde en aquella película tú veías que había unas máquinas que controlaban la subjetividad, los deseos de la gente, todo. Y entonces es algo así, muy parecido a esa ciencia ficción. Pero a ver, los chinos también están muy comprometidos con la inteligencia artificial, la tecnología, pero ellos no tienen este mismo proyecto, es otra idea. Y los de Davos van a decir, mira, todo esto del autoritarismo realmente está del lado del Oriente. Entonces, es otro enfoque, el enfoque oriental, ¿no? Sí. O sea, están usando la tecnología, pero ¿eso sería más democrático para poner todo de cabeza? ¿O cómo ves tú lo que está pasando en China? Bueno, en China yo veo que hay espacios de discusión, de debate y de autonomía ciudadana con respecto al Estado, con respecto que es mucho mayor de lo que está existiendo ahora mismo en el mundo occidental, donde ahora hay un montón de temas que te lo censuran en los medios sociales, que te lo censuran en la prensa, en todos lados, que no se pueden discutir, son indiscutibles. O sea, no hay debate sobre el fondo de las cosas en Occidente. En realidad, el debate que se da es muy pobre en las elecciones, entonces, porque los candidatos más o menos coinciden en las cosas más esenciales. Ahora, hay esta fisura entre los globalistas, que son estos de Davos, que se les llama los globalistas, y estos otros que son más, le puedes llamar soberanistas de sus estados, no del resto del mundo, que son soberanistas imperiales, que son el fascismo de toda la vida. Entonces, ahí hay una disputa sobre el proyecto a seguir, obviamente, y por eso es que cuando frente a Trump, la solución no puede ser Davos. ¿Ves? Porque, claro. Y entonces ahí es donde está la trampa.
que viene frente a Trump, Marine Le Pen, Meloni, Wilders en Holanda, etcétera, estos fascistas, la solución no puede ser Biden o sea, estos candidatos del globalismo, porque realmente son proyectos muy perversos, porque se disfrazan de algo que en realidad no es. Entonces, confunden a la población muy fuertemente. Le hacen creer que ellos tienen un proyecto realmente alternativo al que tiene alguien como Trump, pero en realidad lo que están es profundizando de una manera mucho más perversa las desigualdades, las opresiones, el exterminio de poblaciones y todo eso. Entonces, por eso es que tenemos que estar como muy atentos a estas dos élites occidentales que se disputan la hegemonía del mundo unipolar, porque entre ellos se están disputando quién va a tener el liderato sobre lo que va a pasar en los próximos años. Donde en todo caso estaría la esperanza sería en el pensamiento árabe, ¿no? Tú has organizado ahí mismo en Granada foros y conversatorios y encuentros sobre el pensamiento decolonial desde el mundo árabe, desde el mundo del Islam también, y América Latina, ¿no? Es un gran defensor de la lucha política democrática de Venezuela, de Cuba. Esos son los focos donde tú encuentras una resistencia democrática, ¿no? Sí, yo encuentro que hay movimientos en el Medio Oriente que son movimientos descolonizadores, que le llaman acá en Occidente, les llaman terroristas, que son los que están enfrentando el imperialismo y el sionismo en su región, liderados por Irán. Entonces, Irán tiene un rol muy importante en esa región como país antiimperialista y como parte del eje de la resistencia en esa región. Y en América Latina tenemos países como Venezuela, Cuba, que han sido históricamente baluartes del soberanismo en nuestra región. Entonces son los espacios de la resistencia ahora mismo a ambas élites. Tanto las de Davos como los fascistas de toda la vida. Entonces ahí hay un espacio, creo yo, donde tenemos que estar muy conscientes de los desafíos que tenemos en este momento, porque ese mundo occidental coinciden ambos en destruir a Venezuela, coinciden ambos en destruir a Cuba, coinciden ambos en destruir el eje de la resistencia, coinciden ambos en destruir a Irán. O sea, ahí hay coincidencia entre sea la élite de Davos o sea la élite de esto, el fascismo de Davos o el fascismo de los viejos fascismos occidentales. En eso coinciden. Entonces ahí no importa quién esté en el poder, la agenda de sanciones, la agenda de amenazas militares, bloqueos económicos, incluso hasta invasiones militares están compartidas por ambos. Ahí no hay diferencia, John. Sí. Ahí están unidos. Recientemente en TV UNAM entrevistamos a un experto de la Facultad de Ciencias Políticas, Moisés Garduño, que estaba trazando algunas similitudes históricas del proceso político de Medio Oriente y de América Latina, y cómo los Estados Unidos, y en general el Occidente, ha tenido estrategias similares de golpes de Estado, de ejecuciones, y comparaba ahorita de lo que están empezando a hacer en Venezuela con lo de Libia, por ejemplo, ¿no? O sea, es una estrategia muy similar, ¿no? Ahora lo que está haciendo Trump en América Latina es aplicando esas estrategias de Medio Oriente acá, cuando también, si lees los libros de Greg Granden, por ejemplo, un historiador muy importante, él habla de cómo, en primer lugar, se aplicaban las estrategias contrainsurgencia de Centroamérica, precisamente en Irak y en el Medio Oriente, y ahora ya de regreso, o sea, son como sus dos laboratorios, y entonces, porque sí suena mucho a Kuwait, a Irak más que nada, o sea, eso es demonizar a estas personas, más allá que pues, no son perfectos, tienen sus problemas, pero la idea geopolítica de demonizar primero a un líder como si fuera el eje del mal para intentar legitimar pues un asesinato y una invasión directamente. Eso es lo que está pasando en Venezuela hoy, ¿no? Exactamente. O sea, hay varios modelos que ya en el Medio Oriente lo hemos visto. El modelo de Irak,
Afganistán, que es una invasión de cientos de miles ya de soldados y todo eso, de invadir todo el país. Pero hoy día yo creo que, y está el modelo libio, ¿no? El modelo de Libia, donde no requiere tanta presencia militar sobre el terreno, le es menos costoso. Y entonces estos dos modelos son los que se barajan en las intervenciones de Estados Unidos hoy día en estas agresiones. Yo creo que en Venezuela, dada la decadencia imperial, el déficit que tiene, que es trillonario, 37 trillones de dólares, es el país más deudor y más quebrado del mundo, Estados Unidos, no tienen, yo creo que capacidad de poder meter 150,000, 200,000 soldados sobre el terreno. Con la irracionalidad del imperio puede que lo hagan y acaben de hundirse, pero ahora mismo lo que pareciera verse por la cantidad de soldados que tienen en los barcos en las playas al frente de las playas de Venezuela, pareciera el modelo libio, es decir, meterse por el oriente mientras bombardean, mientras que generan una guerra civil interna en Venezuela, meten paramilitares y entretienen al ejército venezolano por allá, pues meterse vía Guyana, que Guyana reclama en Esequibo, y seguir hacia abajo, hacia la franja del Orinoco, que es la parte, vamos, es donde están los pozos de petróleo más grandes del mundo. Y de camino están las minas de oro de Venezuela. O sea, se meten por allá, mientras bombardean por acá e intentan desmovilizar al ejército bolivariano que no puedan acceder a defenderse por esa zona, pues pueden hacer un modelo como el de Libia, donde tienen en la franja oriental oleoductos pasando al Mediterráneo, donde se llevan el petróleo todos los días, mientras los libios se matan entre ellos. Libia ya no existe como país, es una guerra civil que no termina. Y miran para otro lado, dejan que se maten entre ellos. Es más, les venden armas a los 2 lados, a los 3 lados, de Claro. 4 lados, mientras por acá siguen sacando el petróleo. Y ya está. Entonces, algo así pudiera ser que esté contemplado en Venezuela. Pues escalofriante. Vamos a ir un segundo corte para regresar ahorita a terminar este gran diálogo con Ramón Grossoy, que nos visita desde Granada, aunque él es originario de Puerto Rico y profesor emérito de la Universidad de Berkeley. Como ya vieron, ahorita regresamos con Ramón Grossoy. Seguimos aquí con Ramón Grosfoguel. Mira, si vieron el escenario, tenemos todo un homenaje aquí al maestro Enrique Dussel. Ramón era gran amigo de él, es el que está coordinando las obras póstumas de Enrique Dussel. Son unos exvotos que hicieron de dedicación al maestro, algunos lectores, admiradores de él. Mira, y aquí hasta sale nuestro invitado. Mira, ahí está Ramón Grosfoguel. Mira, ahí está. Muy lindo. Allá está Hinckelhammer, Dussel y Juan José Bautista. Ah, mira. Allá en el cielo. Qué bien, qué bonito. Justo cuando diste tu conferencia magistral en la UNAM, fue el día de los 2 años de su fallecimiento, su partida de don Enrique Dussel. ¿Qué significa para ti, Enrique Dussel? ¿Por qué hay que leer a Dussel hoy? Dussel es el Hegel del sur global. Es decir, lo que fue Hegel para el pensamiento eurocéntrico es Dussel para el pensamiento descolonial en el sur global. Hegel hizo la gran síntesis del eurocentrismo, de la cual todos los autores de esa corriente refieren, sea para criticar, sea para mejorar, sea para modificar, y nosotros ya tenemos un recorrido hecho con nuestro Hegel, que es Dussel, que yo diría mejor que Hegel, porque está abierto a la diversidad epistémica del sur global. Él plantea lo del pluriverso, en oposición al universalismo ese occidental que no permite que nadie más piense diferente. Y él plantea un proyecto transmoderno más allá de la modernidad, mientras que Hegel celebraba la modernidad. O sea, hay diferencias cruciales, pero él es mejor que Hegel. Pero digo nuestro Hegel porque es la referencia que tenemos. Él ya hizo el gran trabajo del sistema filosófico, tiene una política de liberación, una economía de liberación, una ética de liberación, una filosofía de liberación, una teología de liberación. O sea, hace un gran sistema filosófico y con implicaciones prácticas para transformar el mundo desde los intereses del sur global. Y eso yo creo que él es
Él es una referencia para nosotros de la cual, o sea, no hay que volver a descubrir el Mediterráneo, no hay que volver a transitar por todo lo que él hizo, sino que hay que partir de él para modificar, para mejorar, para revisar, para echar para adelante muchas de las ideas que él dejó, muchas de ellas las dejó inconclusas. Entonces tenemos que tirar para adelante con Dussel, no con Hegel. Son 15 obras póstumas que dejó. Dejó ¿no? 15 obras póstumas, de la cual se llama la Biblioteca Enrique Dussel, en la editorial Acal, que la está dirigiendo Katia Colmenares, considerado por él como su mejor discípula. Muy bien. Y si yo soy un joven que no conozco la obra de Dussel, ¿dónde empezar? ¿Las 10 tesis sobre la política? Yo empezaría en la antología que publicó Acal, con una introducción que vale el libro entero de Juan José Bautista con Katia Colmenares, que ahí es un lugar donde puedes iniciarte a la obra de Dussel. Excelente. Yo la recomiendo, esa obra publicada por Acal. Tiene como 900 páginas, pero ahí te lleva de la mano la antología, porque Katia Colmenares antologó ese trabajo y va así como paso por paso llevando al lector a través de la obra de Dussel. Excelente. Ahora, viendo de lo sagrado de Dussel a lo profano, viene aquí a México Bad Bunny en unas semanas, bueno, muy pronto va a estar por acá, el 10 y 11 de diciembre, y me parece, tu compatriota, de repente una figura compleja, porque pues de repente cae en un machismo muy brutal, pero de repente recientemente ha estado muy aguerrido en contra de Trump, va a tocar en el Super Bowl y ha articulado también una resistencia muy digna. Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar. ¿Cómo ves el fenómeno Bad Bunny? Bueno, el fenómeno Bad Bunny yo creo que es muy importante, porque es verdad que se pasa una crítica desde el feminismo a Bad Bunny, o sea, es cierto, hay algunas de sus canciones que tienen letras que muy problemáticas desde el punto de vista patriarcal, machista, todo lo que tú quieras. Yo creo que entonces como es una figura como compleja, porque al mismo tiempo él ha desarrollado en los últimos tiempos una crítica al colonialismo de Estados Unidos en Puerto Rico y al fascismo de Trump al mismo tiempo. Por ejemplo, si ustedes miran el video que él sacó, que se llama El Apagón, él saca ese video y millones de sus seguidores lo van a ver, y de momento, cuando acaba la canción, aparece un documental de, no sé, 15, 20 minutos sobre lo que está pasando en Puerto Rico hoy. Las nuevas formas de colonialismo que se están practicando en Puerto Rico. Y entonces saca una canción sobre que no nos pase como a Hawái, algo así. El título. Así es. Porque Hawái lo que él se está refiriendo es que en Puerto Rico hay un proceso de reemplazamiento de población, donde hay 1 millón de puertorriqueños que han salido en los últimos años, y entonces hay un montón de americanos con mucho dinero entrando y comprándose todo, y entonces desplazando a la gente de sus viviendas, etc. Entonces él dice que no nos pase como a Hawái. ¿Qué pasó en Hawái? En Hawái lo que pasó fue que los pueblos originarios se convirtieron en minoría demográfica, porque fueron poblados por familias de colonos de Estados Unidos en Hawái. Entonces se convirtió en minoría demográfica, y él está como anunciando, cuidado que no nos pase esto. Aquí la resistencia va a durar hasta que el corazón aguante. ¿A qué me refiero con eso? Que estoy dispuesta a dejar mi sangre por esta comunidad y por mi gente. Que se vayan ellos. Y así por el estilo, hay muchas canciones. Hay una canción de él que se hizo popular también en el Medio Oriente, porque la letra, sobre todo en Gaza, entre los palestinos, en el Líbano, porque esa letra, él estaba hablando de Puerto Rico, que se refería a la gente que se va, ¿verdad? Y entonces él habla con nostalgia de toda la gente que se nos ha ido de la isla, pero esa letra, leída desde el genocidio en Gaza, desde el genocidio, de momento la gente lo interpretó como algo refiriéndose a, o sea, como debimos haber, o sea, tenemos
la nostalgia de la gente que se nos ha ido porque los han matado, ¿entiendes? Entonces esa letra de momento la traducen al árabe y adquirió otro sentido y se convirtió en la música, en la canción más popular en medio de este genocidio en Gaza, en el Medio Oriente. O sea que este hombre está haciendo cosas muy, muy interesantes y originales en este momento. Yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Claro, sacudiendo las cosas, lo que necesitamos, como dices. ¿Qué música escuchas tú? ¿Qué te gusta? Y yo soy salsero, ¿Sí? yo soy muy salsero, sí. ¿Bailas también? Bailo salsa también. Una casa de locos, nuestro hogar volvió. ¿Algún cantante, compositor que más te gusta de salsa? El gran compositor de la salsa era amigo mío, éramos amigos, Tite Curé Alonso. Para los salseros que nos están escuchando saben de quién estoy hablando, que es el compositor de canciones, música de salsa más importante en la historia de la salsa. Puertorriqueño, un afro-puertorriqueño. Y muchas canciones que estamos oyendo que son hits en las radios, etcétera, o en los medios sociales, son composiciones de él. Él ya pasó a otro plano, falleció, pero nos ha dejado una obra impresionante. Eso es un personaje desconocido porque conocemos a Willy Colón, Claro. conocemos a Rey Barreto, conocemos a la orquesta de Larry Harlow, Ismael Miranda, Ismael Rivera, o sea, conocemos los grupos y grandes cantantes, etcétera, pero el compositor detrás de todo eso, el gran compositor es Tite Curé Alonso. El compositor Tite Curé. ¿Independencia para Puerto Rico? ¿País soberano? Pues sí, todos desearíamos eso, Sí. todos quisiéramos que hubiera independencia en Puerto Rico lo antes posible. El problema que tenemos en Puerto Rico, y quizás es difícil de explicarlo desde América Latina, es que Puerto Rico, los países latinoamericanos tienen economías propias. Y entonces, claro, son periferias de centros metropolitanos, son, ¿cómo les explico? Son economías que tienen producción propia, pero son dependientes, para usar la teoría de la dependencia. Son subordinadas, son dominados y explotados por el gran capital transnacional que viene del imperio, de los Estados Unidos sobre todo, pero Europa también. Entonces, Puerto Rico, para ver si nos entendemos, Puerto Rico no tiene economía propia. No es la teoría, o sea, no es un país dependiente, porque no tiene una economía propia que ha sido subordinada sino que tenemos una extensión de la economía americana a Puerto Rico. Claro. Entonces, no hay tal cosa como la teoría de la dependencia se monta sobre economías propias, donde hay producción, ¿no?, nacional, local, etcétera, y que el imperio se mete ahí para, de alguna manera, extraer, explotar, dominar, extraer riqueza de lo que se produce en esos lugares. Entonces, viene la teoría de la dependencia, es decir, somos dependientes en la División Internacional del Trabajo como periferia, etcétera. Puerto Rico, la teoría de la dependencia, o sea, esa idea de la dependencia se monta sobre economías propias que en Puerto Rico no existen. Entonces, Puerto Rico está anexado, es una periferia, pero está anexada a la economía americana. En Puerto Rico no hay economía puertorriqueña. Lo que hay es economía americana extendida a la isla. O quizás Eso tiene implicaciones políticas. Claro, por supuesto, pero yo imagino entonces una unidad caribeña, o sea, el Gran Caribe que tanto has estudiado, documentado, que hubiera una federación caribeña para que pudiera estar no solito como una isla soberana, sino que encontrara otra comunidad, ¿no? Eso tendría que ser la respuesta. Tendría que ser la respuesta, una federación antillana que era el ideal en el siglo XIX de personajes como Ramón Emeterio Betance, como por ejemplo José Martí y otros que hablaban de esa federación. Es ideal de una federación antillana, pero en realidad hoy día es muy difícil, o desde hace tiempo ha sido muy difícil hacerlo, porque el Caribe está cooptado por todos los imperios occidentales. Hay colonias holandesas, hay colonias francesas, hay colonias británicas, hay colonias americanas, hay neocolonias
dependientes de Estados Unidos, hay neocolonias dependientes de Holanda, o sea, es un mosaico. Y ahora bombardeos a los barcos. Sí. Bombardeos, o sea, desde las playas, o sea, están amenazando con invadir una parte también del Caribe, que es la parte norte de Sudamérica, Venezuela, que es un país culturalmente muy caribeño. Pues un último mensaje, querido Ramón, sobre Venezuela, sobre lo que gustes, que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, simplemente decir de que en Venezuela yo creo que Estados Unidos se va a llevar una sorpresa si se atreve a transgredir y hacer una agresión militar en Venezuela, porque Venezuela está muy preparado, la resistencia está muy organizada, el pueblo venezolano está muy consciente y están listos. Tienen milicias populares de más de 4 millones, tienen un ejército, el ejército bolivariano de más de 1 millón de soldados y tienen la tecnología militar para enfrentar cualquier eventualidad que venga de una agresión de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos se tiene que pensar bien lo que está haciendo, porque si transgrede, Venezuela va a ser la muerte del imperialismo. Pues un mensaje claro, fuerte, una conversación maravillosa. Muchas gracias, querido Ramón, Gracias, por John. estar aquí en La Libre Lucha, y nos vemos pronto acá en tu canal favorito. Un abrazo fuerte a nuestro gran público. Cuídense mucho, aquí estamos.